Hello, everybody. Welcome to this webinar. I'm going to be delivering this class in Spanish because I know that you already have all my videos in English. So I'm turning into Spanish just right now. Bueno, vamos a empezar con esta clase, que es un webinar que estamos dando para ustedes, y voy a explicar acerca de la voz pasiva. Vamos a comenzar con una pregunta que regularmente viene en los exámenes y es: Someone parked this car in a non-parking zone. Alguien parqueó este auto en una zona donde no se debía de estacionar. Alguien estacionó este carro en una zona prohibida. Este carro, hay que completar la oración diciendo algo similar, pero con diferentes palabras. La forma de hacer esto, bueno, pues es importante que aprendamos un poquito más de la voz pasiva, en inglés, passive voice, para poder hacerlo correctamente. Primero vamos a entender la diferencia entre voz pasiva y voz activa. Primeramente, voz activa es una oración en la que el sujeto hace la acción principal del verbo, ¿sí? Por eso decimos que es activo, está realizando una acción. Y en la voz pasiva, digamos que el sujeto está quieto, ¿ok? Recibe la acción del verbo. Y me van a decir, ¿cómo es posible que el sujeto reciba la acción si a final de cuentas el sujeto pues hace una acción? Eso lo sabemos, si no hace la acción no es sujeto. Bueno, digamos que definitivamente en ambos casos se hace la acción, pero en una implica un sentido activo y en la otra pasivo, o sea, sigue haciendo la acción, pero digamos que no se está moviendo, alguien más está haciendo otra acción por ese sujeto. Tenemos que ver un poco de ejemplos para que quede un poco más claro. Zach ate the sandwich. Zach comió el sándwich, el emparedado. Y en voz pasiva decimos the sandwich was eaten by Zach. El sándwich fue comido por Zach. A final de cuentas, como pueden ver, si estamos conjugando el sujeto con el verbo y es en este caso es el verbo ser comido, ¿verdad? Siempre vamos a usar la voz pasiva con el verbo to be, el verbo ser o estar, combinándolo con el verbo principal, que en este caso es comer, ¿sí? Entonces, Zach come, aquí decimos que es activo porque él está realizando la acción. Y el sándwich fue comido, pues el sándwich no hace absolutamente nada, se queda estático. Simplemente decimos que alguien más lo hizo por Zach, alguien más lo hizo por el sándwich, ¿verdad? En este caso, pues Zach comió el sándwich. Es la misma información, solamente estamos invirtiendo los roles. ¿Okay? Recordemos que el objeto, lo que era el objeto, ahora se vuelve el sujeto, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Algunas veces no queremos hacer énfasis en quién hace la acción. Por ejemplo, cuando cuando éramos niños y que nuestro hermano quebraba algo y decíamos, mamá, alguien quebró el jarrón, pero no quiero decir quién, ¿verdad? Entonces, en esos casos utilizamos la voz pasiva. También es muy importante usarla bien, ya que en textos formales como en ensayos es muy común usar la voz pasiva porque regularmente no está permitido que usemos primera voz. Entonces, es muy importante nada más entender que en el caso de algunos exámenes nos pueden decir, oye, pues quiero que me escribas esto de otra manera. Una forma muy fácil es verificar si lo podemos transformar de voz pasiva a voz activa y viceversa. La estructura de la oración
es relativamente sencilla, ya que debemos de tener un sujeto, el verb to be, el verbo ser o estar, y el verbo principal en forma de pasado participio. ¿Okay? Por ejemplo, the paper will be sent by Paul. El ensayo será enviado por Paul. ¿Okay? El papel, el escrito será enviado por Paul. Entonces, aquí lo importante es que tenemos el verb to be. Dice any tense. Eso significa que puede ir en presente, pasado, futuro, presente perfecto, pasado perfecto, progresivos, etc. O sea, lo podemos combinar en cualquier forma. El verbo principal siempre va a ir en pasado participio. Por eso, bueno, una recomendación que les hago es descargar del programa, de la plataforma. Tenemos un listado de los verbos irregulares muy completo y les va a ser de mucha utilidad para recordar las formas del pasado participio de los verbos irregulares, ya que los regulares están más sencillos porque terminan en ed. Así que, bueno, vamos a continuar. Algo muy importante es que la voz pasiva debe de hacer match con el tiempo gramatical de la voz activa. O sea, cuando tú quieres transformar de activo a pasivo, es muy importante que hagas el emparejamiento correcto, ya que es un error muy, muy común que mezclamos los tiempos y pues nos califican mal. Así que vamos a ver varios ejemplos con diferentes tiempos y aquí voy a poner las oraciones. Vamos a ver el primer ejemplo. Anna makes a cake. Esto está en presente simple, ¿sí? Y después tenemos the cake is made by Anna. Aquí lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que verificar es que el verbo ser o estar debe de estar en el mismo tiempo gramatical en que está conjugado el opuesto, por ejemplo, la voz activa. Si tenemos que estar en voz activa en presente simple, ¿cuál es la conjugación en presente simple del verbo be? Pues es is, o puede ser are, o puede ser am. ¿Okay? Recuerden que en el caso del presente simple es am, is or are. Y eso depende del sujeto que tengas. Aquí es the cake is made by Anna. Si hubiera sido a lo mejor the cakes en plural, hubiera sido the cakes were made by Anna. Eso también es muy importante que verifiquen de que el sujeto debe de hacer match con el verb to be. Y eso lo pueden repasar, si tienen dudas, pueden repasar el tema Subject-Verb Agreement. Es muy, muy importante que verifiquemos esto. Así que los invito a que vean esa lección si tienen problemas o no les queda claro esa parte. Después tenemos Anna made a cake. The cake was made by Anna. Aquí utilizamos was, ¿por qué? Porque made está en pasado simple. ¿Y cuál es el pasado simple del verb to be? Es was, were, dependiendo del sujeto. Si hubiera sido the cakes en plural, the cakes were made by Anna. Pero en este caso, pues es singular. Veamos otro ejemplo. Anna has made a cake. The cake has been made by Anna. Esta parte comienza a sentirse más complicada porque la estructura utiliza palabras más complejas, pero el tip que te voy a dar o les voy a dar el día de hoy es, si esto está en presente perfecto, has made, y está en pasado participio, entonces, ¿cuál es el pasado participio del verbo ser? Pues es been, ¿ok? Entonces lo vas a combinar exactamente igual. Tenemos que recordar que es lo mismo. Si es cake, es singular, entonces es has, pero si es cakes, en plural, debe ser have. The cakes have been made, ¿ok?
Y vamos a ver más ejemplos. Anna had made a cake. En este caso, had está en pasado, así que es igual si es singular o plural. Por lo tanto, utilizamos had, ajá, y el pasado participio del verb to be, been. Y utilizamos el participio del verbo principal, que en el caso de que es make, se cambia a made. Siempre va a ser made, ¿ok? El pasado participio va igual, no importa el tiempo, lo que va a cambiar es el tiempo del verb to be, ¿ok? Del verbo ser o estar. Y tiene que hacer match o combinar con lo que está en voz activa. ¿Okay? Anna would make a cake. Entonces, aquí estamos utilizando un modal. Para repasar los modales, yo recomiendo que vean la lección de modales. Y pues aquí, ¿cómo combinas el would con el verb to be? Would be, ¿ok? Así se combina. Siempre debes de tener el verb to be en voz pasiva. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? The cake would be made by Anna. Así de sencillo. Anna would have made a cake. Entonces, the cake would have been made by Anna. O sea, tenemos would have. ¿Cómo combinas would have con el verb to be? Would have been. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Anna is making a cake. En este caso es un tiempo progresivo, por lo tanto, tenemos que poner el verb to be en tiempo progresivo. Y aquí puede ser un poquito confuso, pero a final de cuentas es lo mismo. The cake is being made by Anna. Algo similar pasa en español. Ana está haciendo un pastel. El pastel está siendo hecho por Ana, ¿verdad? Algunas, si te pones a pensar en más ejemplos en español, donde utilizamos está siendo procesado, está siendo completado, etcétera, sí lo usamos. Entonces, aunque se vea un poquito raro, sí sucede y es posible, es gramaticalmente correcto. Anna was making a cake. Ana estaba haciendo un pastel. ¿Ok? El pastel estaba siendo hecho por Ana. Okay. The cake was being made. Final de cuentas, lo que tenemos que verificar aquí es, estamos usando un tiempo progresivo. ¿Y cómo haces un tiempo progresivo en pasado? Con el verbo ser, was being made. Okay. Si hubiera sido cakes en plural, sería the cakes were being made. Este es el que va a cambiar. Siempre esto es lo que cambia. ¿Ok? Anna will make a cake. The cake will be made by Anna. Cuando nos encontramos con un modal es muchísimo más fácil, ya que pues solamente se pone el verbo en su forma base, que en este caso es be. Okay? Anna should make a cake. Ana debería hacer un pastel. The cake should be made by Anna. El pastel debería haber sido hecho por Ana. Anna is going to make a cake. The cake is going to be made. Aquí pues, aunque se vea muy complicado, lo importante es que tenemos be going to. Recordemos esa estructura que es el be going to. ¿Y por qué digo be going to? Porque como es en presente, puede ser am, is, are. ¿Verdad? Am, is, are. Entonces, the cake es tercera persona, es como si fuera it, y siempre decimos it is, no decimos it are o it am. Entonces, si es it is going to. Entonces, eso es lo que cambiamos. Recuerden que la primera parte. Después, usamos el verb to be. It is going to be. ¿Sí? Siempre que usamos el going to, después del going to, va el verbo en forma base. ¿Y qué verbo vamos a poner en voz pasiva? El verb to be. ¿Sí? Y después lo vamos a complementar con el participio del verbo base. El verb to be y el verbo base, aquí el verbo base se vuelve más como un adjetivo, ¿sí? Entonces, es lo que me da la idea. Y el verb to be me indica el tiempo. Entonces, es muy importante que, aunque esto es algo muy complicado, es uno de los temas más complejos del inglés, pues simplemente si recuerdan que deben de utilizar el verb to be
conjugado en diferentes tiempos y siempre le van a poner el participio del verbo pues, del que se está hablando, creo que van a tener muchísimo más éxito. Y bueno, pues aquí vienen otros ejemplos. The artist built a sculpture. A sculpture was built. Okay? Built ya está en pasado. Okay? Entonces lo que hacemos es el objeto o lo que el artista hizo, ¿verdad? Ahora se vuelve el nuevo sujeto y lo tenemos que hacer con el verb to be. Recordemos que una escultura no puede construir, ¿verdad? O sea, es pasiva, se queda estática, no puede hacer, no puede construir. Entonces, como no puede construir, alguien la tiene que hacer y es ahí donde entra el uso de la voz pasiva. ¿Ok? Paul will deliver the package. The package will be delivered by Paul. Aquí pues es más sencillo porque estamos usando el will y solamente le agregamos el verb to be. Como es deliver, es como la idea, el verbo principal. Entonces ese es el que, como se está conjugando con el verb to be, tiene que ir en voz pasiva. No podemos tener decir the package will be delivers o deliver nada más. Siempre que lo acompañamos del verb to be, tiene que ir en voz, en tiempo participio. ¿Ok? Someone is sending emails. Alguien está enviando emails, correos electrónicos. Correos electrónicos están siendo enviados. ¿Ok? Ese es como un ejemplo que les decía. Someone is sending emails. Emails are being sent. Bueno, pues con eso terminamos y vamos a repasar la pregunta del inicio. Les voy a dar un par de segundos para que piensen cómo podrían reestructurar esta oración y completarla correctamente. This car was parked in a non-parking zone. Aquí lo más importante es identificar que estamos empezando con this car. ¿Sí? This car, en este caso, fue el objeto. ¿Ok? Alguien, someone parked. ¿Okay? Someone parked es el verbo. Entonces, alguien lo hizo de manera activa. Alguien estacionó el auto. ¿Sí? Pero el carro, pues, no se puede estacionar. Por lo tanto, this car, aquí como está iniciando la oración, nos da la idea de que ahora se vuelve el sujeto, pero para hacerlo correcto tenemos que agregarle el verb to be, que es este, ¿ok? Was parked. El verb to be y la idea es estacionar, park. Y el pasado participio de park es parked. Está fácil porque es un verbo regular, termina en ed, así que no hay mucha complicación en esto. Y bueno, pues con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta que hayan dejado por ahí en el chat. Permítanme un momento. Combinar verb be and being. Sí, yo sé que es una de las más complicadas, el cómo combinas be y being, pero pues como lo mencioné, me voy a regresar tantito. Creo que era este. ¿Okay? En este ejemplo, siempre que lo tienes en forma activa, por ejemplo, alguien está enviando correos electrónicos, someone is sending. Ya lo tienes que es en continuo. ¿Okay? Siempre que hay un tiempo continuo, ya sea presente continuo, pasado continuo, incluso futuro continuo will be sending, por ejemplo, al momento de cambiarlo a pasivo, tenemos que decir cómo voy a conjugar el verb to be de manera continua, progresiva. Entonces, los correos, ¿sí? En este caso es plural, por eso tengo que usar are, recuerden, es am, is, are. Emails es plural, entonces va con are. Emails are being. Están siendo. Siempre lo voy a conjugar con el verb to be en la forma en la que está. Y el send, que es el verbo principal, el que me da la idea de qué se trata, pues va a ir en
pasado participio, ¿ok? Entonces, pues hay que recordar eso. Yo sé que se ve un poquito confuso, pero lo más importante es practicar. Así que descarguen el ejercicio de Passive Voice para que puedan hacer más práctica y que esto quede en su memoria de largo plazo y que les vaya muy, muy bien el examen. Well, that's it for today. Thank you so much for joining. Have a great day. See you next week.